Un saludo a todos. Hoy nuestra expedición alrededor de una biblioteca llega a aguas procelosas, tormentosas. La literatura rusa. Es que bajo literatura rusa abarcamos el espíritu de un pueblo indomable, perdido por allá en los confines de la historia, lo que hoy es Rusia y sus pueblos afines hermanos, que los podemos rastrear en la historia desde el sur de Rusia, que hoy es Georgia. Los griegos la llamaban la Kolki, lo que hoy es Crimea. Los griegos la llamaban el Quersoneso, allá en el Ponte Euxino. Después todas esas planicies que habitaron los polacos, los cosacos, en lo que hoy es Polonia, Ucrania y Rusia, las invasiones mongolas, después el predominio eslavo del Rus, el Rus de Moscú, el Rus de Kiev. En medio de toda esta turbulencia surge una vena literaria muy fuerte, y dentro de esa vena literaria fuerte escogió un personaje extraordinario, el conde León Tolstoy. El conde León Tolstoy es uno de los grandes escritores de la humanidad. Como cosa particular, dos anécdotas particulares alrededor de la vida de Tolstoy. Cuando tenía cerca de los 50 años, lo cogió una depresión profunda que casi lo lleva al suicidio, y ahí en medio de un profundo misticismo escribió obras muy profundas y muy retadoras, como aquellos llamados al anarquismo, donde decía que la mejor manera de oponerse al tirano era no obedecerle. Dijéramos, esos documentos fueron los que inspiraron a Gandhi en su movimiento de la no violencia, del pacifismo, también inspirados en aquella otra lectura que hicimos cuando estuvimos en la literatura inglesa, leyendo a Percy Bysshe Shelley, ese poema Hombres de Inglaterra, diciendo no obedezcan al tirano. Y esa actitud fue la que probablemente llevó a que, estando vivo durante 8 o 9 años, de haberse instaurado los premios Nobel de literatura, se lo negaron. Para vergüenza de la Academia Sueca, no de Tolstoy, eso no disminuyó a Tolstoy. Entonces, una de sus grandes obras, Guerra y Paz, está plagada de reflexiones. Voy a leer un pequeño fragmento. Cuando llega a la parte 11, el capítulo primero de la parte 11 hace una reflexión muy profunda sobre la historia. Escuchémoslo. La inteligencia humana no comprende la continuidad absoluta del movimiento. Las leyes de un movimiento cualquiera solo son comprensibles para el hombre cuando examina separadamente las unidades que lo componen. Pero al mismo tiempo, la mayoría de los errores humanos emanan del hecho de aislar de un modo arbitrario, para observarlas aparte, las unidades separadas del movimiento continuo. Aquí viene y presenta la paradoja griega de Aquiles y la tortuga, que se la recuerdo a los que la conocen, que Aquiles empieza a perseguir una tortuga y en determinado tiempo recorre la mitad de la distancia. Habrá un tiempo donde recorra la mitad que le queda, y siempre habrá una nueva mitad que recorrer, por lo tanto Aquiles nunca alcanzará la tortuga. La solución la da Tolstoy acá, la solución a esta paradoja. Al tomar las unidades del movimiento cada vez más pequeñas, no hacemos más que acercarnos a la solución del problema, pero no llegamos a ella. Solo cuando admitimos los infinitesimales y sus progresiones ascendentes hasta una décima y sumamos esa progresión geométrica, obtenemos la solución del problema. La nueva rama de la matemática, que ha llegado al arte de tratar los infinitesimales, resuelve cuestiones del movimiento complejo como en otro tiempo parecían insolubles. Está hablando nada más ni nada menos que del cálculo que descubrieron o que inventaron en el siglo XVII de manera separada Newton y Leibniz. Ese infinitesimal Newton lo llamó fluxión, fue una pequeña unidad de flujo. En el estudio de las leyes del movimiento histórico ocurre exactamente igual. El movimiento de la humanidad, derivado de una cantidad innumerable de voluntades humanas, se realiza ininterrumpidamente. Dice más adelante: toda conclusión histórica se deshace como el polvo, sin dejar rastro tras sí, bajo el mínimo esfuerzo de la crítica, si ésta elige como medida de observación una unidad más grande o más pequeña, cosa a la que tiene perfecto derecho, puesto que la unidad histórica es siempre arbitraria. Solo tomando para nuestra observación la unidad infinitesimal, los diferenciales de la historia, es decir, las tendencias uniformes de los hombres, y llegando al arte de integrar, uniendo la suma de esos infinitesimales, podemos esperar que comprenderemos la historia.
Los 15 primeros años del siglo XIX presentan en Europa un extraordinario movimiento de millones de hombres. Todos abandonan sus ocupaciones habituales, se dirigen de un lado a otro de Europa, saquean, matan, triunfan y se desesperan. La marcha de la vida se modifica durante unos cuantos años y presenta un movimiento que al principio se incrementa para debilitarse después. ¿Cuál fue la causa de este movimiento y qué leyes lo produjeron? Se preguntan los humanos. Los historiadores que contestan a esta pregunta nos exponen los actos y los discursos de unas cuantas decenas de personas dentro de uno de los edificios de la ciudad de París y dan a estos actos y a estos discursos en nombre de revolución. Después nos ofrecen la biografía detallada de Napoleón y de algunos hombres que le fueron hostiles o adictos. Hablan de la influencia que algunos de estos hombres ejercieron sobre los demás y dicen, he aquí por qué se produjo aquel movimiento, he aquí sus leyes. Pero la razón humana no solo se niega a creer esa explicación, sino que nos dice abiertamente que su procedimiento es ilógico, porque toma el fenómeno más débil por la causa más fuerte. La suma de las voluntades humanas ha producido la revolución, y aún Bonaparte, y solamente ellos, y solamente ella, los ha sostenido y los ha aniquilado. Sin embargo, la historia dice, cada vez que ha habido conquistas, ha habido conquistadores, y cada vez que se ha producido una revolución en un estado, ha habido grandes hombres. En efecto, cada vez que han aparecido conquistas, ha habido guerras, contesta la razón humana, pero eso no es una prueba de que los conquistadores hayan sido la causa de las guerras, ni que sea posible hablar las leyes de estas en la actividad personal de un hombre. Cada vez que miro el reloj, cuando la manilla se acerca a las 10, oigo tocar el carrillón de la iglesia vecina, pero eso no me concede el derecho a creer que la posición de las manillas sea la causa del movimiento. Cada vez que veo una locomotora que se pone en marcha, oigo un silbido y veo que la válvula se abre y las ruedas se ponen en movimiento, pero eso no es un motivo para suponer que el silbido y el movimiento de las ruedas sean la causa del movimiento de la locomotora. Hace otro paralelo con el viento y el invierno y el otoño. Entonces, cuando veo estas cosas me convenzo de que por más que examine detalladamente las manillas del reloj y la válvula y las ruedas de la locomotora, no conoceré la causa del repique de las campanas ni del movimiento de la locomotora. Para eso debo cambiar completamente el punto de vista de mi observación y estudiar las leyes del movimiento del vapor y de la campana y del viento. Lo mismo debe hacer la historia, y ya se han hecho tentativas en este sentido. Para estudiar las leyes de la historia hemos de cambiar completamente el objeto de la observación, dejar en paz a los reyes, ministros y generales, y estudiar los elementos homogéneos e infinitamente pequeños que guían a las masas. Nadie sería capaz de decir hasta qué punto la historia puede obtener por este camino la comprensión de sus leyes, pero es evidente que solo en él está la posibilidad de captarlas y que por este camino la razón humana no ha realizado todavía la millonésima parte de los esfuerzos hechos por los historiadores para describir los actos de distintos reyes, capitanes y ministros y para exponer sus consideraciones respecto a tales actos. Eso es Guerra y Paz, la obra de un hombre inteligente, profundo y místico que trata de recrear la historia, no a través de las decisiones de reyes, ministros y generales, sino de los infinitésimos actos de cada una de las personas que fueron protagonistas de la historia de esa época. Recomendación para siempre, una obra voluminosa, pero rica, rica en placer, rica en conceptos, rica en reflexiones. Que estén bien.